Buenos días. Vamos a estudiar Hilchot Teshuvah, capítulo 3. En este capítulo, el Rambam explica cómo se juzga espiritualmente a cada persona y al mundo entero. Él va a describir la idea de que cada individuo posee méritos y pecados que se pesan en una balanza. También va a explicar el juicio de Rosh Hashanah, el mensaje del shofar y la responsabilidad de cada persona de verse a sí mismo y el mundo perfectamente equilibrados entre mérito y culpa. Y define quiénes tienen parte en el mundo, en Olam Haba, en el mundo venidero, y quiénes la pierden, incluyendo las categorías de herejes, negadores de la Torá y quienes hacen pecar a otros. Halajá Aleph número 1. Kol echad mibnei Israel yesh lo zechuyot va'avonot. Cada persona posee méritos y pecados. Misha zechuyotav yiterot al avonotav tzadik. Una persona cuyos méritos superan sus pecados es llamada justa. Misha avonotav yiterot al zechuyotav rasha. Pero una persona cuyos pecados superan a sus méritos es llamada malvada. Mechza al mechza, si sus pecados y méritos son iguales, Benoni se llama Benoni, intermedio. Ve'im hayu avonotehem merubim, harei zu risha'a vechen kol ha'olam kulo. Lo mismo aplica a un país entero si los méritos de todos sus habitantes superan sus pecados, es considerado justo. Si sus pecados son mayores, es considerado malvado. Y lo mismo aplica al mundo entero. Halakha bet, halakha 2. Adam shavonotav merubin al zechuyotav, miyad hu met birisho. Si los pecados de una persona superan sus méritos, muere inmediatamente a causa de su maldad. Como dice en el versículo, Shenemar al rov aboneja, te he herido por la multitud de tus transgresiones. Vechein medida shavonotem rubim, miyad hi ovedet. Del mismo modo, un país cuyos pecados son grandes cuyos pecados son grandes, es destruido inmediatamente. Como dice en la Torá, el clamor de Sedom y Gomorra es grande. Asimismo, respecto al mundo entero, si los pecados de sus habitantes superan sus méritos, serían destruidos inmediatamente, como relata la Torá, que Dios vio la maldad del hombre era grande. Dios dijo, destruiré al hombre. Este cálculo no se hace únicamente según el número de méritos y pecados, sino también según su magnitud. Hay méritos que pesan más que muchos pecados, como implica, porque en él se halló algo bueno. Por el contrario, un pecado puede pesar más que muchos méritos, como dice en Kohelet, un pecado puede destruir mucho bien. La evaluación de méritos y pecados se hace según la sabiduría divina que conoce todo, solo Él sabe cómo medirlos. O sea, que no vayas a creer que esto es como un juego, cuántos puntos tienes de este lado y cuántos del otro lado. Esto es un juicio divino. Halajá 3. כל מי שניחם על המצוות שעשה ותהה על הזכויות, ואמר בליבו, ומה הועלתי בעשייתן, הלוואי לא עשיתי אותן, הרי זה איבד את כולן. Quien se arrepiente de las mitzvot que realizó y lamenta los méritos que obtuvo, diciendo en su corazón, ¿de qué sirvió haberlas hecho?
ojalá no las hubiera hecho. Entonces, esta persona pierde todos sus méritos y ninguno queda para él, como dice el versículo, la justicia del justo no lo salvará el día de su transgresión. Einze el betoja al rishonot, esto se aplica únicamente a quien se arrepiente de sus buenas acciones. Porque Shem Shoklin, זכויות אדם בעוונותיו בשעת מיתתו, כך בכל שנה ושנה שוקלין עוונות כל אחד ואחד מבאי עולם עם זכויותיו ביום טוב של ראש השנה, מי שנמצא צדיק נחתם לחיים, ומי שנמצא רשע נחתם למיתה. Así como los méritos y pecados de una persona se pesan al momento de su muerte, también cada año en Rosh Hashanah, o sea, el año nuevo, al principio del año, se pesan los méritos y pecados de todos los habitantes del mundo. Si una persona es hallada justa, su juicio se sella para vida. Si la persona, si es hallada malvada, su juicio se sella para muerte. Si es un Benoni, su juicio queda suspendido hasta Yom Kippur. Si se arrepiente, su juicio se sella para vida. Si no se arrepiente, su juicio se sella para muerte. Halajá 4, Daled. Aunque el sonido del shofar en Rosh Hashanah es un decreto, o sea, es un decreto divino, contiene una alusión en la Torah. Es como si dijera, despierten ustedes que duermen, levántanse de su sueño, examinan sus actos, arrepiéntanse y recuerden a su Creador. Aquellos que olvidan la verdad y se pierden durante todo el año en las vanidades del tiempo, dedicando sus vidas a cosas vacías que no salvan ni ayudan, deben examinar sus almas, mejorar sus caminos y abandonar sus malos caminos y pensamientos. Por esta razón, durante todo el año, una persona debe verse a sí mismo como equilibrada entre mérito y pecado, y el mundo entero como igualmente equilibrado. Si comete un solo pecado, inclina la balanza propia y la del mundo entero hacia la culpa y causa destrucción. Pero si la persona realiza una sola mitzvah, inclina un buen acto, inclina la balanza propia y la del mundo entero hacia el mérito y trae salvación para sí mismo y para todos. Eso es increíble porque esto pone a cada persona en una posición literalmente de traer mérito al mundo entero y a toda la historia. Un buen acto en cualquier momento puede ser ese acto que inclina la balanza. Esto está implícito en Proverbios, donde dice, el justo es el fundamento del mundo. Por esta razón, es costumbre que todo Israel aumente la caridad, los buenos actos y las mitzvot entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, más que durante el resto del año. Durante estos 10 días, la costumbre es levantarse temprano antes del amanecer y rezar en las sinagogas con palabras de súplica y arrepentimiento hasta que amanezca. Halajá 5. Cuando se pesan los pecados y méritos de una persona, Dios no cuenta un pecado cometido una o dos veces. Un pecado solo se cuenta si se repite 3 veces o más. Si incluso los pecados repetidos 3 veces superan los méritos, entonces también se agregan los pecados cometidos una o dos veces y la persona es juzgada por todos sus pecados. Aquí estamos aprendiendo
un poco de la contabilidad divina. O sea, 1 y 2 es considerado como 1. A partir de 3, entonces ya se contabiliza todo. Y una vez que se contabiliza todo, está diciendo la persona también es juzgado por los primeros dos. Si los méritos igualan si los méritos igualan o superan los pecados repetidos 3 veces, Dios perdona los pecados uno tras otro. Es decir, el tercer pecado se considera como el primero, porque los dos primeros fueron perdonados. Luego, el cuarto pecado se considera nuevamente como el primero y se perdona del mismo modo, y así sucesivamente hasta que todos los pecados quedan perdonados. Esto se aplica a un individuo, como se deduce del versículo en Job y Job. Dice, Dios hace estas cosas 2 o 3 veces con el hombre. En el caso de una comunidad, el castigo por el primer, segundo y tercer pecado se suspende, como dice el versículo, por 3 pecados de Israel suspenderé el castigo y por el cuarto no lo suspenderé. Por lo tanto, el juicio de una comunidad comienza a contarse desde el cuarto pecado. Como se mencionó anteriormente, un Benoni, que es el hombre intermediario, no es el tzadik ni el rasha, es alguien cuya balanza está equilibrada entre mérito y pecado. Sin embargo, si entre sus pecados está el abandono de la mitzvah de tefilín, al punto de no haberlos usado nunca, juzgado según sus pecados, aún así tendrá una porción en el mundo venidero. Asimismo, todos los malvados cuyos pecados superan sus méritos son juzgados por sus pecados, pero aún así reciben una porción en el mundo venidero. Porque todo Israel tiene parte en el mundo venidero, como dice el versículo, tu pueblo son todos justos, heredarán la tierra para siempre. La tierra aquí aluda a la tierra de la vida, es decir, el mundo venidero. Asimismo, asimismo los justos de las naciones del mundo también tienen parte en el mundo venidero. Los siguientes no tienen parte en el mundo venidero. Sus almas son cortadas y son juzgadas por su gran maldad para siempre. Los minim, los apicursim, quienes niegan la Torá, quienes niegan la resurrección de los muertos, quienes niegan la venida del Mashiach, quienes se rebelan contra Dios, quienes hacen pecar a muchos, quienes se separan de la comunidad, quienes pecan públicamente con arrogancia como Jehoiakim, quienes delatan a judíos ante las autoridades gentiles, quienes gobiernan con terror sin hacerlo por causa de Dios, los asesinos, los calumniadores y quien estira su prepucio para parecer incircunciso. Halajá 7, 5 personas son llamados minim, porque esto fue lo que mencionamos en la halajá anterior y varias veces lo hemos mencionado este término. Singular es min y plural es minim. Quien dice que no existe Dios ni gobernante del mundo. 2, quien acepta que existe un gobernante, pero dice que hay 2 o más. 3, quien afirma que Dios tiene cuerpo o forma. 4, quien dice que Dios no fue el primer ser ni el creador de todo. Y 5, quien sirve a una estrella o entidad como intermediario entre él y Dios.
Cada uno de estos es un min. Otro término que hemos visto en la halajá anterior y varias veces es el apicores. ¿Quiénes son los apicores? Dice el Rambam, 3 personas son llamados apicores. Número 1, quien niega la profecía. Número 2, quien niega la profecía de Moshe. Y número 3, quien dice que Dios no conoce las acciones de los seres humanos. Cada uno de estos es un apicores. También hay 3 categorías de quienes niegan la Torá. Número 1, quien dice que incluso un versículo o una palabra de la Torá no proviene de Dios, porque nuestra creencia es, la Torá es min hashamayim, es del cielo, todo es de Dios. Número 2, quien niega la interpretación de la Torá, o sea, la Torá oral, o rechaza la autoridad de los sabios. Y número 3, quien dice que Dios reemplazó una mitzvah de la Torá o anuló la Torá original, como afirman las otras religiones. Halajá 9. Entre Israel hay 2 categorías de apóstatas. Un apóstata respecto a una mitzvah específica y un apóstata respecto a toda la Torá. Un apóstata respecto a una mitzvah es alguien que habitualmente y deliberadamente transgrede una mitzvah específica públicamente, como quien constantemente usa, como alguien que constantemente usa shatnez o se afeita las peot. Trae 2 ejemplos. Shatnez es la prohibición de utilizar lana y lino juntos, que esto es una prohibición directa en la Torá. Obviamente esto es un chok, es un decreto divino que no entendemos la razón, sin embargo es una ley directa de la Torá. Entonces, si la persona ignora esa ley, entonces es un apóstata acerca de una mitzvah. Quien afeita los peot son esta parte aquí, que según la Torá, ya lo vimos en las leyes de idolatría, que no se puede afeitar y cortar por acá, tiene que siempre dejar este pedacito. Esto solo se aplica si los hace para desafiar a Dios. Y después tienes, o sea, pues si lo hace por ignorancia, entonces esto no aplica. Después tienes una apóstata respecto a toda la Torá, es quien se une a la religión de los gentiles durante persecuciones contra los judíos y declara que es mejor unirse a ellos. Halajá 10. Quienes hacen pecar a muchos incluyen tanto a quienes inducen a pecados graves como Yerovam, Tzadok o Baitut, como a quienes inducen a pecados menores o incluso a anular un mandamiento positivo. Incluye tanto a quienes obligan a pecar como Menashe, que mataba a judíos si no adoraban ídolos, como a quienes persuaden y desvían a otros, que ya nosotros habíamos visto en las leyes de idolatría que esto es muy grave, que la persona se dedica a desviar a otra gente. Aquí menciona varios casos históricos, Yeravam, Tzadok, Baitut, Menashe. No vamos a entrar ahora en cada historia, lo pueden ver en el internet, la historia de cada uno. Halajá 11 dice, quien se separa de la comunidad, aunque no haya pecado, entra en esta categoría si no participa en las mitzvot ni en las dificultades del pueblo. Quien vive como si no perteneciera a Israel, no tiene parte en el mundo venidero. Asimismo, quien peca públicamente con arrogancia como Jehoiakim, no tiene parte en el mundo venidero. Halajá 12. Shnayim heim hamosrim, hamoser javiro biyad akum lehorgo o lahakoto, והמוסר ממון חברו ביד עקום.
Hay dos tipos de delatores: quien entrega a un judío para que sea golpeado o asesinado, y quien entrega su dinero a autoridades gentiles. O biad anas shehu akum, o lo entrega a una persona que es muy fuerte, es igual como entregarlo a los gentiles. Ushnehem ein lahem chelek leolam haba. Ninguno de ellos tiene parte en el mundo venidero. Halakha Yud Gimel matile eima al hatzibur shelo l'shem shamayim, ze harodeh tzibur bechazka. Halakha 13, quien infunde temor al pueblo sin hacerlo por causa de Dios, se refiere a quien gobierna con dureza solo por su propio honor. Entonces esta persona también es parte de esta lista. Todos los 24 tipos mencionados anteriormente no tienen parte en el mundo venidero si mueren sin arrepentirse. Sin embargo, si se arrepienten antes de morir, obtienen parte en el mundo venidero porque nada se interpone ante la teshuvá. Incluso quien negó la existencia de Dios durante toda su vida y se arrepiente en sus últimos momentos, obtiene una porción en Olam Haba, como dice el profeta: paz, paz al lejano y al cercano, yo lo sanaré. Cualquier malvado o apóstata que se arrepiente en público o en privado es aceptado, como dice el versículo: regresen hijos rebeldes. Incluso si su arrepentimiento es privado, su teshuvá es aceptada. Con esto terminamos el capítulo 3.